Vamos a estar ahora realizando una nota con el doctor Valentín Vidal, abogado laboralista, sobre este proyecto de ley que reformula el régimen de riesgo del trabajo. El gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que reformula el régimen de riesgo de trabajo para intentar frenar esta denominada industria de los juicios contra las ART, fenómeno que acumula un stock de más de 350.000 juicios en los últimos 3 años y que supone un costo laboral de más de 5.000 millones de dólares según estimaciones oficiales. Está el doctor Valentín Vidal del otro lado de la línea, vamos a charlar con él. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Esteban Díaz Romero lo está saludando desde aquí de Radio Empresaria 92.5. Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Muchísimas gracias antes que nada, doctor, por la amabilidad y la gentileza de permitir este contacto telefónico. Muy gentil de su parte, ¿eh? De nada. Doctor, nosotros somos una radio hecha por y para las pymes y hablamos con el mundo pyme y la verdad que hay una preocupación muy importante en la industria pyme con respecto a esto de lo que se denomina la industria del juicio y queremos su opinión al respecto sobre este proyecto de ley que está por enviar el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de las ART. Sí, sin ir más lejos, yo hace 2 semanas estuve en el Congreso con todas las pymes y uno de los, o el reclamo principal es justamente el tema de la industria del juicio, que sostienen que al haber tantos juicios por accidentes o enfermedades de trabajo, las ART tienen que pagar mucho y eso hace que inevitablemente, entre otras cosas, se eleve la alícuota que pagan las pymes, los empleadores, y se incrementa el costo laboral. Aparentemente un poco lo que viene a intentar solucionar el proyecto justamente es este tipo de cosas, tratar de que no haya tanto juicio y esto haría que un poco inevitablemente con un sistema de comisiones médicas funcionando de mejor manera, que el trabajador no inicie todo el tiempo juicio y por ahí esto a que se pueda bajar un poco la alícuota y las pymes bajen un poco el tema del costo laboral. Sí. La verdad que es un proyecto, uno lo estaba revisando recién, es un proyecto muy interesante con respecto, a esta preocupación que tiene la pequeña y mediana empresa. Doctor, si es tan gentil, ¿nos puede brindar, lo hacía recién en general, pero en particular, las ventajas que tiene para la pequeña y mediana empresa este proyecto, que por ahora es un proyecto, pero que seguramente será tratado por el Congreso Nacional y se convertiría en ley? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Justamente usted lo decía en su alocución recién, ¿no? La ventaja que va a traer para la pequeña y mediana empresa, que como lo decíamos es preocupante. Nosotros, recuerdo una charla que hemos tenido con el señor Daniel Rosato, quien es presidente de aquí, de la Cámara de Industriales de Berazategui, que mostraba su preocupación, la preocupación que también le hacía llegar sus pares, porque el señor Rosato es un importante empresario de aquí de Berazategui, del rubro industrial, y también sus pares le mostraban esta preocupación. Inclusive dice, algunos de estos juicios nos llevan a nosotros hasta tener el miedo de cerrar nuestra empresa justamente por este tema. Sí, bueno, justamente con Daniel Rosato de la Mesa Industrial Bonaerense fue con quien otro de los que estuve hace 2 semanas y quien trasladaba un poco este tema también de la industria del juicio y los altos costos laborales. Lo que creo que puede llegar a incidir justamente o beneficiar es que si el sistema, porque cuando un trabajador tiene un accidente, una enfermedad, lo primero que debería, entre comillas, porque después hay como todo sistema por ahí se torna un poco más engorroso porque hay otros actores que intervienen y tienen intereses creados, el trabajador debería concurrir a una comisión médica. Y las comisiones médicas no estaban funcionando de la mejor manera porque por ahí no brindaban la cobertura al trabajador médica que correspondía, o por ahí daban un poco menos de incapacidad. Entonces esto hacía que el trabajador tuviera que iniciar un juicio. Si las comisiones médicas funcionan con esta nueva ley lo prevé, mejor en este sentido, se le brinda una protección mejor al trabajador, el trabajador no va a tener que iniciar el juicio y se va a solucionar antes el problema. Y después, por el otro lado, se cambia de fuero, hoy por hoy se tramita en el fuero del trabajo y esto empezaría a tramitar en el fuero de la seguridad social, más teniendo en cuenta que estas prestaciones que se le da al trabajador accidentado podrían ir más en el sentido de la seguridad social. Entonces esto entiendo un poco que ayudaría a que no se inicien tantos juicios, y un poco esta queja tanto de Daniel Rosato como de la Mesa Industrial Bonaerense y del resto de las pymes
por ahí podría llegar a mermar un poco. Dentro de este contexto, digo, de la CRT, cuando ellos mencionan la industria del juicio, yo estuve en esta reunión que comento, también se menciona un poco el tema de los otros reclamos con respecto a los despidos, pero bueno, no es el tema que estamos tratando ahora. Exactamente. Ahora, lo que se estima que cuesta estos $5.000 millones es una cifra exorbitante, doctor. Sí, lo que pasa es que, el tema de las cifras, no logro entender muy bien cómo se obtienen. Y yo, en la justicia del trabajo, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, y por lo que vi también en el resto de las provincias, el otro día comentan que tienen los mismos problemas. Por lo general el problema son por indemnizaciones más chicas, o de gente que por ahí tiene 15 de tobillo, algún problema en la rodilla, no grandes indemnizaciones. Por lo tanto, un poco el problema radica en que por ahí los jueces se exceden en los montos que dan por diversas aplicaciones de tasa de interés, etcétera, y por ahí los montos se elevan a eso. Yo entiendo que ese monto debe estar hecho en una especie de potencial, pero no necesariamente debe ser tal ese monto. La cantidad de juicios sí hay una cantidad de juicios impresionante, y 350.000 tal vez se quede corto. Pero bueno, muchos de esos juicios se solucionan antes de una instancia de sentencia, digamos, antes de concluir. Entonces, no sé si el monto que me parece muy elevado, me parece que 5.000 millones suena mucho, cómo está calculado, pero sí ratifico en este sentido que hay mucho juicio por accidente y enfermedades de trabajo, seguro. Sí, la verdad, y es una verdadera preocupación que tiene la pequeña y mediana empresa en estos momentos, que no la está pasando bien, esto lo agrego yo, doctor, no la está pasando bien y encima tienen que afrontar esta situación que se les complica muchísimo. Bueno, bienvenido sea esto, doctor, y ojalá que esto tenga rápido tratamiento por las cámaras y finalmente se convierta en ley, porque lo va a favorecer muchísimo a la pequeña y mediana empresa, que está, como le decía recién, en una situación bastante complicada en estos momentos. ¿Cómo sigue esto, doctor? Esto seguramente será tratado en comisiones, seguramente por las comisiones respectivas, tanto de Cámara Baja como de Cámara Alta. Sí, imagino que va a ser tratado en comisiones de trabajo, tal vez la semana que viene, y bueno, ahí también imagino que va a haber obviamente algún dictamen de minoría, porque tanto el Frente Renovador como el Frente para la Victoria tienen gente procedente tanto del sindicalismo como abogados laboralistas, que imagino que alguna modificación intentarán, y habrá que ver un poco si se aprueba el proyecto, el dictamen de mayoría, se podrá tratar en las cámaras y después concretarse como una ley. Doctor Valentín Vidal, le agradecemos enormemente el tiempo y la gentileza que ha tenido en permitir este contacto telefónico aquí con Desayuno Pyme Radio Empresaria 92.5. Le enviamos un saludo y si no dispone de lo contrario, seguramente lo estaremos comunicando nuevamente para seguir hablando sobre este tema. Cuando ustedes quieran, muy amable. Muy amable a usted, que tenga usted buen día. Estábamos en comunicación telefónica con el doctor Valentín Vidal, abogado laboralista, sobre este proyecto de ley que reformula el régimen de riesgo de trabajo.